Capítulo 5 del libro de Harid, El miedo. Todos estamos familiarizados con las múltiples caras del miedo. Hemos sentido flotar libremente la ansiedad y el pánico. El miedo nos ha paralizado y congelado, con las palpitaciones y la aprensión que lo acompañan. Las preocupaciones son miedos crónicos. La paranoia es su manifestación extrema. En las formas más leves del miedo simplemente nos sentimos incómodos. En las más graves nos volvemos asustadizos, cautelosos, tensos, tímidos, inexpresivos, supersticiosos, desconfiados, inseguros, temerosos y suspicaces. Nos sentimos bloqueados a la defensiva, atrapados, amenazados, culpables y llenos de pánico escénico. Podemos tener miedo al dolor y al sufrimiento, a vivir, a amar, a la cercanía, al rechazo, al fracaso, a Dios, al infierno, a la condenación, a la pobreza, al ridículo y a la crítica, a estar atrapados, a la insuficiencia, al peligro, a la desaprobación, al aburrimiento, a la responsabilidad, a la toma de decisiones, a la autoridad, al castigo, al cambio, a la pérdida de la seguridad, a la violencia, a perder el control, a los sentimientos, a la manipulación, a ser descubiertos, a las alturas, al sexo, a estar solos y ser responsables y al propio miedo. Hay, además, otra causa de miedo de la que mucha gente es inconsciente, el miedo a las represalias. Este temor surge del deseo de dejar algo sin hacer, de volver el golpe y de atacar. Al soltar el miedo, vemos que detrás de él a menudo sentimos ira hacia lo que nos lo causa. La voluntad de soltar el miedo y superarlo nos eleva al siguiente nivel, que es la ira. Al afrontar esta combinación de sentimientos de miedo e ira y entregarlos, nos elevamos instantáneamente al orgullo y al coraje. El miedo a hablar en público. Un excelente experimento es soltar el miedo al propio miedo. Cuando dejamos de estar preocupados por el temor, nos damos cuenta de que solo es un sentimiento. De hecho, es mucho más tolerable que la depresión. Sorprendentemente, la persona que ha sufrido una depresión profunda da la bienvenida al resurgir del miedo. Es mejor sentir temor que desesperanza. Para entender cómo el miedo se refuerza a sí mismo, tenemos que examinar otra de las leyes de la conciencia. Lo que uno mantiene en su mente tiende a manifestarse. Cualquier pensamiento que alberguemos de manera consistente en la mente y al que demos energía tenderá a manifestarse en nuestra vida. Por lo tanto, el miedo engendra pensamientos temerosos. Cuanto más mantengamos estos pensamientos en la mente, más probable es que ocurra el acontecimiento temido, lo que a su vez refuerza el miedo. Cuando era médico de residente, tenía miedo a hablar en público. En cuanto pensaba en ponerme de pie delante de mis colegas para presentar el caso de un paciente, la voz me fallaba de puro susto. Al mantener este miedo, como era inevitable, surgió la situación de tener que prestar un caso en una reunión del personal. Después de leer algunos párrafos del historial clínico, mi voz comenzó a fallar y a debilitarse, y, finalmente, desapareció. El miedo que tenía en mi mente se hizo realidad, y por supuesto, eso reforzó mi temor a hablar en público y provocó apatía con respecto a ello. A partir de entonces, durante muchos años, operó el sistema de creencias limitantes: no puedo hablar en público, no soy orador. Evité todas y cada una de las ocasiones para hablar, con la consiguiente pérdida de autoestima, anulación de actividades y limitación de metas vocacionales. A medida que pasaban los años, el miedo tomó otra forma. El sistema de creencias pasó a ser: no quiero hablar porque podría ser aburrido, un mal obrador. Finalmente surgió una ocasión en la que era necesario hablar en una reunión pública. Tuve la oportunidad de sentarme y encontrar el coraje para enfrentar el miedo. Mi diálogo interno era: ¿qué es lo que peor que podría suceder? Bueno, podría ser terriblemente aburrido. Esto trajo a la mente todos los discursos aburridos que habían dado los demás, y entonces pude aceptar que, en realidad, un discurso aburrido es algo común y ciertamente no es el fin del mundo. Abandoné la soberbia y la vanidad que se escondían tras ese miedo. Sí, podía suceder que el discurso fuera terriblemente aburrido. Al fin, llegó el día fatídico. Había escrito un documento y solo necesitaba leerlo. Sí, habría sido mucho más interesante improvisar, pero, como había reconocido y aceptado el miedo, escribí el discurso con anterioridad. Llegó el momento de subir al podio, a pesar del miedo, y de leer el discurso en un tono de voz plano. Logré la hazaña. Después, algunos amigos me dijeron: técnicamente ha sido un buen discurso, pero, chico, sin duda ha sido aburrido. Sin embargo, a mi yo interior no le importaba. Estaba entusiasmado por haber tenido el coraje y la aceptación necesarios para enfrentar la situación. El hecho de que hubiera sido aburrido era irrelevante. Lo importante era que lo había hecho. Mi autoestima aumentó por haber superado el miedo y la inhibición. Ya no tenía que evitar dar charlas. De hecho, desarrollé el hábito de comenzar todas las presentaciones con una advertencia al público. Soy uno de los oradores más aburridos del mundo y, de hecho, puedo ser bastante tedioso.
Sorprendentemente, esto provocaba la risa de la audiencia. Esas risas significaban la aceptación de nuestra humanidad común, por lo que los temores desaparecían. Descubrí que el humor es valioso para hablar en público. Es una manera de ser uno con la humanidad, de la audiencia y de descubrir su compasión. Una vez que nos unimos a ellos en la compasión, podemos sentir su aliento y su ánimo. Los amamos por aliviar el miedo y por aceptarnos, y ellos nos aman por hacer algo que ellos también temen. Cuando tiene lugar esta evolución de los niveles de la emoción, se disfruta de hablar en público. Nos damos cuenta de que una parte de la mente puede ser muy divertida cuando se presenta la ocasión. Con el tiempo y la completa entrega, dejé de leer discursos preparados y empecé a improvisar. Con la experiencia, mis discursos fueron mejorando, lo que dio lugar a nuevas invitaciones a dar conferencias. Esto me permitió alcanzar muchas metas vocacionales que hasta ese momento habían quedado truncadas. Aparecí en programas de televisión y otros medios de comunicación nacionales. Hay un largo recorrido entre ser demasiado miedoso para leer la historia de un caso delante de unos pocos pasantes y disfrutar de hablar ante millones de espectadores en una cadena de televisión en el show de Barbara Walters. Todos conseguimos grandes beneficios al liberarnos de la inhibición y alcanzar el éxito, puesto que ese proceso de aprendizaje rebosa automáticamente hacia muchas otras áreas de nuestra vida. Nos volvemos más capaces, más libres y felices, y con ello sentimos paz mental. El efecto curativo del amor. El miedo es tan pandémico en nuestra sociedad que constituye la emoción que gobierna el mundo. También era la emoción predominante entre los miles de pacientes que traté a lo largo de décadas de práctica clínica. Esta, tan extendida y toma tantas formas, que no hay suficientes páginas en este libro para enumerar todas sus variedades. El miedo está relacionado con nuestra supervivencia, por lo que la mente le concede un trato especial. Para la mayoría, el miedo es tan omnipresente que la vida constituye un gigantesco conjunto de dispositivos de compensación para conquistarlo. Pero ni siquiera esto es suficiente, porque los medios nos presentan una y otra vez situaciones temibles, como las noticias de esta mañana. Un grupo terrorista amenaza con envenenar nuestro suministro de alimentos. Este tipo de titulares es constante, como si se quisiera dar a la mente más posibilidades para dominar esta emoción, la más temida de todas. Como dice la letra de una canción, estamos atrapados entre el miedo a vivir y el miedo a morir. Cuando todos los dispositivos compensatorios de la mente fallan y el miedo se vierte en la conciencia con ataques de ansiedad o fobias evidentes, etiquetamos a la persona diciendo que padece una neurosis de ansiedad. Cabe destacar que el Valium es uno de los fármacos más vendidos en Occidente. Los miedos tienden a aumentar. Así, el típico paciente con fobias muestra una expansión progresiva del miedo a cada vez más ámbitos de su vida, lo que restringe su actividad y, en casos severos, lo conduce a una inmovilización total. Este fue el caso de una paciente llamada Betty. Betty tenía 34 años, pero parecía mucho mayor porque estaba delgada y demacrada. Entró en la consulta completamente cargada de bolsas de papel en las que había más de 56 preparados diferentes de tiendas naturistas, vitaminas, suplementos nutricionales y comida especial. Su vida había comenzado con una fobia a los gérmenes y pronto todo a su alrededor parecía estar contaminado por ellos. Su miedo a contraer enfermedades contagiosas había evolucionado hacia el miedo al cáncer. Se creía cada historia terrible que leía, de modo que temía consumir cualquier alimento. Tenía miedo del aire que respiraba y de que la luz del sol entrara en contacto con su piel. Llevaba ropa blanca porque tenía miedo de los tintes textiles. En la consulta no se sentaba porque tenía miedo de que la silla pudiera estar contaminada. Cada vez que necesitaba una receta, pedía que fuera escrita en un talonario de recetas que no hubiera sido tocado. Además, quería arrancar la página del talonario ella misma. No quería que yo la tocara, pues si portaba los gérmenes del último paciente al que había dado la mano. Llevaba guantes blancos en todo momento. Me pidió ser tratada por teléfono, ya que tenía demasiado miedo como para volver a venir a la consulta. A la semana siguiente, por teléfono, me dijo que tenía miedo de levantarse. Llamaba desde su casa porque ahora tenía miedo a salir a la calle. Temía a los ladrones, a los violadores y a la contaminación del aire. Al mismo tiempo, tenía miedo a empeorar si se quedaba en la cama y, para agravar todos sus otros temores, temía estar perdiendo la cabeza. Le preocupaba que la medicación no la ayudara y que pudiera tener efectos secundarios. Pero también le preocupaba no tomarla por miedo a no mejorar. Y ahora tenía miedo de ahogarse con las píldoras y había dejado de tomarlas las del herbolario y también las medicinas recetadas. Sus temores eran tan paralizantes que cada acción terapéutica quedaba totalmente bloqueada. No me permitía hablar con su familia. Tenía miedo de que se enterara de que estaba visitando a un psiquiatra y pensaran que estaba loca. Yo estaba totalmente desconcertado y atormenté mi cerebro durante semanas pensando cómo podía ayudarla. Al final lo dejé ir. Experimenté el alivio de la entrega total.
No hay absolutamente nada que yo pueda hacer para ayudarla. Lo único que me queda por hacer es amarla. Y eso fue lo que hice. Solo pensaba en ella con amor y con frecuencia le enviaba pensamientos amorosos. Le daba todo el amor que podía cuando hablábamos por teléfono y finalmente, después de un par de meses de terapia de amor, mejoró lo suficiente como para venir a la consulta. A medida que pasaba el tiempo, sus miedos e inhibiciones comenzaron a disminuir, aunque nunca tuvo ninguna comprensión. Le daba demasiado miedo hablar de cuestiones psicológicas. Decía, así, que durante los meses y años de tratamiento, lo único que hice fue amarla. Este caso ilustra un concepto que hemos presentado en el capítulo sobre la apatía. Una vibración más elevada, como la del amor, tiene un efecto curativo sobre la vibración más baja, que en el caso de esta paciente era el miedo. Este amor es un mecanismo de reafirmación. Muy a menudo podemos calmar los temores de otra persona con nuestra mera presencia física y mediante la energía cariñosa que le proyectamos y con la que la envolvemos. No es lo que decimos, sino nuestra presencia lo que tiene el efecto curativo. Podemos aprender otra de las leyes de la conciencia. El amor cura el miedo. Este es el tema central de una serie de libros escritos por el psiquiatra Jerry Jampolsky, de los que el más conocido es Amar es liberarse del miedo. Fue también la base para la sanación en el Centro de Curación por las Actitudes en Manhasset, Long Island, del que fui cofundador y consejero médico. La curación de las actitudes aborda la interacción grupal entre pacientes con enfermedades muy graves o mortales, y el proceso de curación consiste en soltar el miedo y reemplazarlo por el amor. Este es el mismo mecanismo de curación demostrado por los grandes santos y sanadores iluminados, cuya mera presencia tiene el poder de curar debido a la intensa vibración de amor que irradian. Este poder sanador, que es la base de la curación espiritual, también se transmite por los pensamientos amorosos. Multitud de personas a lo largo de la historia se han curado únicamente con este tipo de amor. Por ejemplo, en la historia reciente, a la Madre Teresa de Calcuta se le atribuye la curación de un gran número de personas por este mismo mecanismo de amor incondicional y la presencia iluminada. A quienes no están familiarizados con las leyes de la conciencia, este tipo de curas les parece algo milagroso. Pero para los que las conocen, se trata de fenómenos comunes y esperables. Los niveles elevados de conciencia por sí mismos son capaces de sanar, transformar e iluminar a otros. El valor del mecanismo de la entrega consiste en que al soltar las barreras al amor, la capacidad de amar aumenta progresivamente, y la energía amorosa tiene la capacidad de sanarnos y sanar a los demás. El único inconveniente de este tipo de curaciones es que suelen mantenerse mientras se está próximo a una persona capaz de irradiar altos niveles de amor. Pero la enfermedad vuelve cuando se deja de estar en su presencia, a menos que el propio enfermo haya aprendido a elevar su nivel de conciencia. Podrías decir, si enviar pensamientos de amor tiene tal poder sanador, ¿por qué los hospitales están llenos de enfermos con familiares solícitos? ¿Por qué el amor de la familia no cura al paciente? La respuesta está en el tipo de pensamientos que la familia envía al paciente. Si los examinas, verás que son principalmente pensamientos de angustia y miedo, acompañados de culpa y ambivalencia. Podríamos imaginar el amor como la luz del sol y los pensamientos negativos como las nubes. Nuestro yo superior es como el sol, y todos los pensamientos negativos, las dudas, los miedos, los enfados y los rencores atenúan esa luz que, al final, llega a través de ellos muy debilitada. Fue Jesucristo quien dijo que todos nosotros, por la fe, tenemos potencialmente el poder de curar. El santo, la persona de conciencia elevada, es por definición alguien que ha eliminado las nubes de la negatividad e irradia completamente el poder curativo del sol. Esa es también la razón por la que los santos tienen tal poder magnético que su presencia atrae multitudes. Por ejemplo, en el cumpleaños del fallecido santo indio Sri Ramana Maharshi, había 25.000 personas de pie bajo el sofocante sol tropical, hombro con hombro, con un solo hombre, para celebrar su presencia y desearle lo mejor. A medida que dejamos sistemáticamente de resistirnos a nuestros temores y permitirnos que sean entregados, la energía que estaba atada al miedo ahora está disponible para brillar como energía de amor. Por tanto, el amor incondicional tiene el máximo poder, que es el poder de los santos más conocidos. El amor incondicional también es el poder de la madre y el padre, cuya presencia es esencial para que el niño aprenda a amar a medida que va creciendo. Sigmund Freud observó que lo más afortunado que nos puede pasar mientras crecemos es ser el hijo predilecto de nuestra madre. ¿Qué pasa con los que no tuvimos la feliz experiencia de ser rociados con amor incondicional mientras crecíamos? Existe la creencia generalizada de que, si no tuvimos esta experiencia, de alguna manera estamos lisiados o con cicatrices perennes. En realidad no es así. Una persona que ha experimentado mucho amor en sus primeros años de vida tiene menos miedo y un comienzo favorable. Pero el amor es inherente a todos, por la naturaleza misma de nuestro ser
y por la de la energía vital que fluye a través de nosotros y nos capacita para respirar y pensar. Todos tenemos dentro el mismo nivel de la energía vibracional del amor. Si al examinarnos vemos que hemos permitido que numerosos temores bloqueen la experiencia de nuestra propia naturaleza, podemos redescubrir el amor interno utilizando el mecanismo de la entrega, soltando así las nubes de negatividad. Al redescubrir este amor en nuestro interior, encontramos la verdadera fuente de la felicidad: adueñarse de la sombra. Uno de los bloqueos que impide el desarrollo emocional es el miedo a lo que se encuentra sepultado en el inconsciente. Carl Jung llamó la sombra a esa zona que no estamos dispuestos a ver y de la que no queremos apropiarnos. Dijo que el yo no puede ser sana y plena a menos que se vea y se reconozca la sombra. Esto significa que sepultado dentro de cada uno, en lo que Jung llamó el inconsciente colectivo, está todo lo que no nos gusta admitir sobre nosotros mismos. El humano medio, dijo, prefiere proyectar su sombra sobre el mundo, condenarlo y verlo como si fuera malo, pensando que su problema es combatir el mal en el mundo. En realidad, el problema no es otro que reconocer la presencia de tales pensamientos e impulsos en nosotros mismos. Al reconocerlos, se aquietan y ya no nos dominan inconscientemente. Al examinar nuestros miedos a lo desconocido, que en realidad son temores a lo que hay en las profundidades del inconsciente, es útil tener sentido del humor. Una vez vista y reconocida, la sombra ya no tiene ningún poder. De hecho, solo nuestro miedo a esos pensamientos e impulsos le da algún poder. Cuando nos familiarizamos con nuestra sombra, ya no tenemos que proyectar nuestros temores sobre el mundo, por lo que empiezan a evaporarse rápidamente. ¿Por qué son tan atractivas las interminables series de televisión que retratan todo tipo de delitos? El atractivo se debe a que representan en la pantalla, donde no hay peligro, todas las fantasías inconscientes y prohibidas de nuestra propia psique. Cuando estamos dispuestas a ver las acciones de la pantalla en nuestras propias mentes, que es donde realmente se originan, la atracción de ese entretenimiento desaparece. Las personas que han reconocido el contenido de su propia sombra no tienen ningún interés en el crimen, la violencia ni en los desastres terribles. Uno de los obstáculos para familiarizarse con los temores de la propia mente es el miedo a las opiniones de los demás. El deseo de aprobación recorre nuestras mentes en una fantasía constante. Nos identificamos con las opiniones de los demás, incluyendo las figuras de autoridad, y las configuramos de tal manera que las escuchamos como nuestra propia opinión sobre nosotros. Al examinar los miedos, es bueno recordar que Carl Jung consideró que este almacenamiento de lo prohibido dentro de la sombra forma parte del inconsciente colectivo. Esta expresión indica que todos tenemos estos pensamientos y fantasías. No hay nada singular en ninguno de nosotros en cuanto a nuestra manera de simbolizar las emociones. Secretamente, todo el mundo alberga temor a ser tonto, feo, antipático y fracasado. La mente inconsciente no es adecuada. Piensa conceptos vulgares. Cuando el inconsciente piensa la frase «muerte al vagabundo», quiere decir eso literalmente. Mira profundamente dentro de ti mismo la próxima vez que alguien te adelante en la carretera obligándote a frenar. Imagina lo que realmente le harías a esa persona si fueras estrictamente honesto contigo mismo y no censuraras la imagen que te viene a la mente. Te gustaría echarle de la carretera, ¿no? Pulverizarlo, tirarlo por el precipicio, ¿no es cierto? Así es como piensa el inconsciente. El sentido del humor es útil, porque una vez que nos fijamos en estas imágenes, resultan cómicas. No hay nada malo en ellas. Simplemente así es como el inconsciente trata las imágenes. No quiere decir que seas una mala persona ni un criminal en potencia. Solo significa que estás siendo honesto y afrontado cómo opera la mente animal humana en esta dimensión. No tiene sentido ser melodramática, autocrítico o trágico en relación con esto. El inconsciente es bruto e incivilizado. Mientras tu intelecto hacía el bachillerato, tu inconsciente permaneció en la selva donde todavía salta de árbol en árbol. Al observar la sombra, no conviene ser remilgado pero aprensivo. Tampoco es el momento de tomarlo literalmente, porque los símbolos del inconsciente son solo esos, símbolos, y son primitivos por naturaleza. Si los trabajamos conscientemente, pueden fortalecernos en lugar de inhibirnos. Se necesita mucha energía para mantener sepultada la sombra y suprimir los múltiples miedos. El resultado es que nuestra energía se agota. A nivel emocional, esto se expresa como una inhibición de la capacidad de amar. En el mundo de la conciencia, lo semejante atrae a lo semejante, por lo que el miedo solo atrae más miedo, y su corolario es igualmente cierto. El amor atrae amor. Cuanto más miedo tengamos, más situaciones temibles atraeremos a nuestra vida. Cada miedo exige energía adicional para crear un dispositivo de protección hasta que, al final, toda nuestra energía se consume en medidas defensivas. La voluntad de observar el miedo y trabajar con él hasta liberarnos aporta recompensas inmediatas. Cada uno de nosotros almacena dentro de sí cierta cantidad de miedo suprimido y reprimido. Este miedo se vierte en todos los ámbitos de la vida,
colorea todas nuestras experiencias, mengua la alegría de vivir y se refleja en la musculatura del rostro, de manera que afecta a nuestro aspecto, fortaleza física y estado de salud. El miedo crónico suprime gradualmente las funciones del sistema inmunitario. La prueba kinesiológica demuestra al instante que un pensamiento temeroso causa una importante reducción de la fuerza muscular y trastorna el flujo de energía por los meridianos corporales a los órganos vitales del cuerpo. Aunque sabemos que es totalmente perjudicial para nuestras relaciones, salud y felicidad, seguimos aferrándonos al miedo. ¿Por qué? Tenemos la fantasía inconsciente de que el miedo nos mantiene con vida. Y esto se debe a que está asociado a todos los mecanismos de supervivencia. Tenemos la idea de que si abandonáramos el miedo, nuestro principal mecanismo de defensa, seríamos vulnerables. En realidad ocurre justamente lo contrario. El miedo nos ciega a los peligros reales de la vida. De hecho, el propio temor es el mayor peligro al que se enfrenta el cuerpo. El miedo y la culpa provocan la enfermedad y el fracaso en cada área de nuestras vidas. Podemos aprender las mismas acciones protectoras con amor en lugar de miedo. No podemos cuidar nuestros cuerpos porque los apreciemos y valoramos en lugar de por miedo a la enfermedad y a la muerte. ¿No podemos estar al servicio de los demás por amor y no por miedo a perderlos? ¿No podemos ser amables y corteses con los extranjeros porque nos preocupamos por nuestros semejantes en lugar de por temor a perder su buena opinión sobre nosotros? ¿No podemos hacer un buen trabajo porque nos preocupamos por nuestro rendimiento y por nuestros compañeros? ¿No podemos acaso realizar bien nuestro trabajo porque nos preocupamos por los destinatarios de nuestros servicios en lugar de por el miedo a perder el empleo o para perseguir nuestra ambición? ¿No podemos lograr más por la cooperación que por la competencia temerosa? ¿No podemos conducir con cuidado porque tenemos un gran respeto por nosotros mismos y cuidamos nuestro bienestar y el de los que nos amas y no por miedo a un accidente o una multa? A nivel espiritual, ¿no sería más eficaz cuidar a los demás seres humanos por compasión e identificación con ellos en lugar de tratar de amarlos por el miedo al castigo divino? La culpa. Una forma particular de miedo es la culpa. Siempre está asociada a una sensación de injusticia y castigo potencial, sea real o producto de la fantasía. Si no se recibe el castigo del mundo exterior, se expresa como un autocastigo emocional. La culpa nos acompaña a todas las emociones negativas. Así, donde hay miedo, también hay culpa. Si tienes un pensamiento culpable y cuentas con alguien para probar tu fortaleza muscular, verás que el músculo se debilita al instante. Tu hemisferio cerebral se desincroniza y todos tus meridianos energéticos se desequilibran. La naturaleza, por tanto, dice que la culpa es destructiva. Si la culpa es tan destructiva, ¿por qué se le dedican tantas alabanzas? ¿Por qué los supuestos expertos la consideran beneficiosa? Por ejemplo, un psiquiatra escribió un artículo en el que decía: la culpa es buena para ti, en referencia a lo que él llama la culpa apropiada. Echemos un vistazo a todo lo que no te rodea la culpa y veamos si estamos de acuerdo o no. Al cruzar la calle, miras a ambos lados para ver si se acerca algún coche. ¿Cómo llegaste a esto? Cuando eras un niño te dijeron que era malo cruzar la calle. Vemos que la culpa sustituye el sentido de la realidad en una mente sin desarrollar, como la de un niño. Se trata de un comportamiento aprendido que, supuestamente, tiene un valor práctico: impedir un error mayor o la repetición de uno anterior. El 99% de la culpa no tiene nada que ver con la realidad. De hecho, las personas más piadosas, mansas e inofensivas a menudo están llenas de culpa. En realidad, la culpa es una autocondena y negación del propio valor como ser humano. La culpa es tan prevaleciente como el miedo. Hagamos lo que hagamos, nos sentimos culpables. Una parte de nuestra mente dice que deberíamos estar haciendo otra cosa o que deberíamos estar haciendo lo mejor. Deberíamos de obtener una mejor puntuación cuando jugamos al golf, deberíamos leer un libro en lugar de ver la televisión, deberíamos hacer mejor el amor, cocinar mejor, correr más rápido, crecer más, ser más fuertes, más inteligentes, más educados. Entre el miedo a la vida y el miedo a la muerte está la culpa del momento. Tratamos de escapar de ella volviéndola inconsciente mediante la supresión, la represión, el escapismo y proyectándola en los demás. Sin embargo, ser inconscientes de la culpa, represión, no la resuelve. La culpa reaparece en forma de autocastigo a través de accidentes, mala fortuna, la pérdida del puesto de trabajo, las relaciones, los trastornos físicos y enfermedades, el cansancio, el agotamiento y las múltiples formas que la mente inventa para producir la pérdida del placer, la alegría y la vitalidad. La culpa representa la muerte, tal como el amor representa la vida. La culpa es parte del pequeño yo y subyace a nuestra disposición de creer cosas negativas con respecto a nosotros mismos. Un comentario negativo de alguien cercano destruye inmediatamente la felicidad y la alegría del día. Probablemente, sin la culpa no existiría la enfermedad física. La culpa es una negación de nuestra inocencia intrínseca. ¿Por qué compramos esta basura?
¿No es por nuestra misma inocencia? ¿No será porque a medida que crecimos confiamos en que lo que los demás nos decían era verdad? Incluso hoy todavía confiamos en que los demás nos dicen la verdad. ¿No será que hemos comprado un montón de mentiras y estamos dispuestos a comprar otro montón por ingenuidad e inocencia? ¿No será esa misma inocencia interior la razón de que podamos ser explotados? De hecho, si miramos en lo más profundo de nosotros mismos, ¿no es nuestra inocencia la razón de que nos creamos culpables? Por inocencia, hemos creído toda la negatividad del mundo y le hemos permitido acabar con nuestra vitalidad, destruir nuestra conciencia de quiénes somos realmente y vendernos a la patética pequeñez a la que nos hemos acomodado. En la inocencia e indefensión de los recién nacidos, sin discernimiento, fuimos programados como ordenadores. Ver esto significa hacerse consciente. Oímos hablar de programas para elevar la conciencia y de seminarios para expandir la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Obtener algunas fórmulas complicadas? ¿Dejarnos programar por la idea de otros sobre la verdad mística? La mayoría de los programas para elevar la conciencia se reducen a este punto esencial: darse cuenta de lo que estamos comprando, de lo que aceptamos diariamente. Examinemos aquello con lo que ya hemos sido programados y comencemos a cuestionarlo, desarmarlo y soltarlo. Despertemos y liberémonos de ser explotados y esclavizados por la programación negativa del mundo. La veremos tal como es: un intento por parte de otros de controlarnos, explotarnos, sacarnos dinero y conseguir nuestros servicios, energía o lealtad, y de captar nuestra mente. Los mecanismos por los que esto sucede han quedado bellamente ejemplificados en la película Tron, en la que la función del control central era esclavizar mediante la programación progresiva. Cuando entendemos la verdad de cómo ocurre la programación, vemos que somos el ordenador, puro y en blanco. Somos el espacio inocente en el que se produce la programación. Cuando nos demos cuenta de todo esto, nos enfadaremos. Pero la ira es mejor que la resignación, la apatía, la depresión y el dolor. Significa tomar las riendas de nuestra mente en lugar de entregarlas a la televisión, los periódicos, las revistas, los vecinos, las conversaciones en el metro, las observaciones casuales de la camarera, la basura interior y exterior. Cuando descubramos que nuestros bancos de memoria están llenos de basura, tendremos mucho menos miedo. Disfrutaremos de empezar a dejar que surjan los sentimientos, los veremos como son, limpiaremos toda la basura y la soltaremos. Una vez que miramos profundamente dentro de nosotros mismos y encontramos esa inocencia innata, dejamos de odiarnos, de condenarnos y de aceptar la condena de los demás y sus sutiles intentos de ganar nuestro valor como seres humanos. Es hora de retomar nuestro poder y dejar de dárselo a cualquier estafador que suscite nuestros temores para sacarnos un poco de dinero, esclavizarnos para su causa y vivir de nuestra energía. Es fácil alejarse de todo ese miedo porque tenemos el poder de elegir ahora. Tememos que el viaje del descubrimiento interior nos lleve a una verdad terrible, horrible. Al programar nuestras mentes, esta es una de las barreras que el mundo ha establecido para impedirnos encontrar la verdad. Hay una cosa de la que el mundo no quiere que nos enteremos, y es la verdad acerca de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque entonces seremos libres. Ya no podremos ser controlados, manipulados, explotados, agotados, esclavizados, encarcelados, vilipendiados o desprovistos de nuestro poder. Por lo tanto, el viaje interior de descubrimiento está envuelto en una obra de misterio y presagios. ¿Cuál es la verdad acerca de este viaje? La verdad es que a medida que entramos dentro y descartamos una ilusión tras otra, una mentira tras otra, un programa negativo tras otro, nos volvemos progresivamente más ligeros. La conciencia de la presencia del amor se hace cada vez más fuerte. Vivimos la vida con un esfuerzo cada vez menor. Desde el principio de los tiempos, los grandes maestros han dicho que hay que mirar dentro y encontrar la verdad, porque la verdad de lo que realmente somos nos hará libres. Si lo que vamos a encontrar entre nosotros mismos fuera algo de lo que sentirnos culpables, algo podrido, malo y negativo, todos los maestros del mundo no nos habrían aconsejado mirar ahí. Por el contrario, nos habrían dicho que lo evitáramos a toda costa. Descubriremos que todas las cosas que el mundo llama el mal están en la superficie, en una fina capa externa. Debajo de esos horrores hay malentendidos. No estamos podridos, solo somos ignorantes. A medida que soltamos el miedo culpable y la energía que lo acompaña, nos damos cuenta de que las enfermedades físicas y los síntomas comienzan a desaparecer. La capacidad de amarnos regresa en forma de un progresivo aumento de la autoestima, y con ella viene la capacidad de amar a los demás. La liberación de la culpa desencadena una renovación de la energía vital. Esto puede observarse dramáticamente en muchas personas que se convierten a través de la experiencia religiosa. La repentina liberación de la culpa, por medio del mecanismo del perdón, es responsable de miles de recuperaciones de enfermedades graves y avanzadas.
Es irrelevante si estamos o no de acuerdo con el concepto religioso. Lo importante es que el alivio de la culpa va acompañado de un resurgir de la energía vital, el bienestar y la salud física. Cuando se trata de sanar y aumentar nuestra salud emocional, vale la pena ser paranoico. Nos volvemos conscientes de que todos los traficantes de culpas que ha habido en nuestra vida y sus deleterias influencias. Podemos preguntarnos si no lograríamos la misma motivación o comportamiento a partir del amor y no del temor y la culpa. ¿Es la culpa la única razón por la que no apuñalamos a nuestro prójimo? ¿No podríamos negarnos a apuñalar a nuestro semejante porque lo amamos y cuidamos de él como un ser humano intrínsecamente inocente, que lucha por crecer, pero que comete errores en el camino, de la misma manera que los cometemos nosotros? ¿Seguiríamos más eficazmente las enseñanzas religiosas, cualesquiera que sean, si lo hiciéramos por amor y aprecio, en lugar de por culpa y miedo? ¿Podemos preguntarnos para qué necesitamos la culpa? ¿Qué servicio podemos obtener de ella? ¿Somos tan miserablemente estúpidos que solo nos portamos bien por la culpa? ¿Somos tan inconscientes? ¿No es posible que la consideración por los sentimientos de los demás reemplace a la culpa como motivación para una conducta humana apropiada? Al examinar estas cuestiones y analizar sus orígenes sociales, vemos que la Edad Media está lejos de haber terminado. La Inquisición se ha limitado a adoptar formas nuevas y más sutiles de crueldad. Hemos adquirido, sin saberlo, un sistema de negatividad que actualmente recorre el planeta. Declarar a otros equivocados y hacerles culpables es una forma de crueldad. Hemos permitido que los demás nos programen con métodos de autotortura y como respuesta hemos reaccionado invitando a otros a torturarse. Nos hemos permitido ser manipulados por la culpa y ahora le damos la vuelta y usamos ese mismo mecanismo para tratar de explotar y controlar a otros. La medida en que no nos hemos permitido experimentar la realidad de nuestro verdadero ser está representada por nuestro resentimiento hacia aquellos que sí lo han hecho. Nos ofende su vitalidad en las áreas en las que nos sentimos discapacitados. Esta verdad aleccionadora queda plasmada en la historia de un hombre que caminaba por la playa y se encontró con un pescador con un cubo lleno de cangrejos. El hombre le dijo al pescador: «Más vale que tapes el cubo o se saldrán los cangrejos». «No», dijo el sabio y el viejo pescador, «no hay necesidad de cubrirlos. Mira, cuando un cangrejo llega a lo alto del cubo para salir, los otros lo agarran y tiran de él, volviéndolo a meter dentro. A medida que sigamos soltando y nos sintamos cada vez más ligeros y más libres, veremos que, por desgracia, la naturaleza del mundo es como la del cubo de cangrejos, y entonces la amplitud de su negatividad se hará evidente. Cuando nos volvamos totalmente conscientes de las historias que nos han vendido, es muy probable que sintamos ira y un fuerte deseo de liberarnos de las ataduras de la negatividad. Muy buenas, pues aquí un poco vamos a desmigar el capítulo también con la técnica del dejar ir, ¿no? Porque creo que el dejar ir se está confundiendo y es muy fácil, ¿no? Llegar o tender a una pasividad, a una evasión del conflicto y a seguir reprimiendo la incomodidad de una emoción o un nivel de conciencia negativo o inferior, ¿no? Y bueno, primero como matiz, es verdad que en este capítulo de miedo dejar ir habla más de ejemplos que desglosa el mecanismo del miedo. Os recomiendo que escuchéis, leáis el capítulo del miedo en Trascender los niveles de conciencia. Es otro libro del Dr. David Hawkins en el que diría que detalla mucho más cada nivel. Lo tenéis también en mi canal. Tenéis básicamente todos los niveles de conciencia de Trascender los niveles de conciencia del libro en mi canal, así que lo podéis también escuchar. Lo recomiendo para que os familiaricéis más a esto, ¿no? Yo siempre en Identidad Salvaje y a través del método Coder, que es, digamos, un dejar ir más bajado a tierra, más desde la psicología, desde la espiritualidad, pero sobre todo muy, lo diré desde la razón, ¿no? Desde esa tejer patrones, desde ese ver y comprender nuestro mapa de la personalidad. Y es que yo siempre aconsejo, o por mi personalidad, ha sido más fácil hacer el dejar ir por medio de la comprensión, ¿vale? Y esa traída a tierra, a lo visual, a lo perceptivo, y luego ya sí que permitirlo a través de la somática del cuerpo y ya liberarnos, ¿no? Dejar ir. Y sí que es verdad que os digo que después de muchos años practicándolo, ahora sí que me encuentro en un momento de, pues con oración, con entrega, de solo sentir e incluso ya no tener ni siquiera que saber el por qué o dónde viene esa sensación, ¿vale? Pero me parece importante
yo muchas veces estuve mucho tiempo reprimida y oculta porque donde yo me movía en los entornos era, no, es que la entrega hay que hacerla, no hace falta pensar, es que pones mucha mente, bueno, todo en su equilibrio, ¿no? Ni mucho de entrega, ni de orar, ni de contemplar, ni mucho de analizar. Entonces, bueno, yo os voy a desglosar este capítulo desde esa comprensión y más desde un poco del intelecto y la razón, ¿vale? Y aquí es verdad que lo ejemplifica muy bien de nuevo, con ese miedo a hablar al público, con esa paciente que tiene de los gérmenes, ¿no? Pero al final os hablaba del capítulo de trascender los niveles de conciencia, porque en este habla de, al fin, el miedo último. El miedo último es el miedo a la muerte, pero miedo es real a dejar el cuerpo, es la sensación de entre me va a doler, no sé qué va a pasar, la incertidumbre y qué soy sin el cuerpo, ¿no? Yo tenía alguna experiencia en una meditación de eso, de enfrentar este miedo, y sobre todo ahora también en la formación de mi empresa y demás, sí que estoy viendo ese miedo a no percibir, ¿no? A no tener eso, nada por lo que pensar o nada de lo que razonar. Entonces, bueno, al final, teniendo en cuenta que este es el fin último, entiendes muchas partes o muchos miedos. ¿Por qué digo esto? Porque el miedo puede ser o muy reconocible o todo lo contrario. Y es que muchas de las veces que estamos bloqueados es miedo que somos incapaces de verlo. Por ejemplo, también en los casos de ansiedad y estrés, que es ahora mismo, por desgracia, el día a día, ¿no? de nuestra sociedad, también son muchos miedos que hay tanto ruido mental que es muy difícil discernir y darte cuenta. Y yo creo que el mejor dejar ir del miedo, más de que sentirlo y permanecer ahí enfocado en la sensación hasta que se va, sí, pero también es un impulso para ejecutar. Creo que aumenta la conciencia de los miedos, la técnica del dejar ir, ¿no? El dejar sentir, el dejar que se exprese en el cuerpo. ¿Y cómo suele darse en el miedo? A mí, por ejemplo, que tengamos en cuenta que es una personalidad la mía muy cañera, en mucha acción, líder, que he tendido a desconectarme mucho de las emociones, que una de mis pautas es volver al cuerpo, es antes de hacer menos. Mi problema no es tanto el hacer, sino el hacer menos, ¿no? Cuando estoy en este modo bucle o esto, hay muchos miedos. Me ha costado mucho conectar con los miedos porque mi tendencia de personalidad, una de ellas es el orgullo. Entonces, el orgullo es mucha fuerza y le cuesta mucho reconocer sus miedos, ¿vale? Porque tiene la creencia de que le va a hacer vulnerable, ¿no? Entonces, la mejor forma, de nuevo, de hacerte consciente de tus miedos es dejarlos sentir, y es cuando te veas muy movido por tengo que hacer, pararte. Y la primera sensación es la incomodez de me quiero levantar, me quiero poner a hacer cosas, ¿no? Y puedes conectar con la culpa, pero no llega a ser una culpa profunda, sino es realmente un miedo. Entonces, si te quedas ahí en esa incomodez y no haces nada, sientes como una sensación como de asfixia, que no te llegas a asfixiar, pero la sensación es un poco como agónica, angustia, de que te falta la respiración, te tienes como que apoyar, ¿no? Pero no te pasa nada. Y una vez que pasa, es como que el miedo no es que se vaya, pero te sirve de verle tan claro como a decir, no, es que esto no ha pasado. O sea, te haces muy consciente de eso que leemos muchas veces de, a ver, es que el miedo es un escenario que nunca ocurre. Solo que el ya haberlo proyectado o pensado, claro, como proyectamos y pensamos nuestra realidad, pues el momento que ya aparece en nuestra mente ya está, ya es nuestra realidad, aunque el exterior sea otro, ¿no? Lo que estemos viviendo en nuestro día a día. Entonces, el hacer esta técnica, como os digo, de para cuando haya mucha acción, léete, permítete lo incómodo porque se siente ahí como si te fueras a quedar sin respiración, y luego ya ejecuta. Vas a ejecutar como desde ese miedo, pero de nuevo, tienes mucho discernimiento para saber que no es verdad. Y ahí es esa trampa y esa bucle del miedo, de que tenemos miedo al propio miedo, como bien dice el doc, ¿no? Y es cómo al final te quedas atrapado en un pensamiento que nunca ha ocurrido, que está vinculado con lo que también habla en este capítulo de
descubrir algo terrible sobre nosotros. En mí, por ejemplo, y en muchas personas he experimentado y he observado de que muchos de los bloqueos, muchos de las parálisis, aun teniendo muchísimo potencial, sabiendo qué hacer claramente o qué decisiones tomar, no se toman porque hay un miedo tremendo a la decepción. Y la decepción al final es una supuesta imagen de discapacitados, como bien dice el doc, y de no vernos capaces. Entonces, nos protegemos con el miedo. El miedo, uno, te impide ver que tienes esa imagen de ti y dos, es como, bueno, me voy a poner aquí antes de que ocurra, pero hola, ¿por qué tendría que ocurrir, no? Es que no está. Y de hecho nunca suele ocurrir. Cuando caminamos de lado con el miedo y ejecutamos con ese mano a mano desde el miedo, no ocurre nunca. ¿Por qué? Porque también ya al caminar con el miedo estamos por encima del coraje, que son los niveles de conciencia intermedios. Entonces ya tenemos también unos pensamientos positivos de nosotros. Entonces ya no vemos un fracaso o una catástrofe, sino que inconscientemente y automáticamente vamos a ver el aprendizaje o nos sale conectarnos con la paciencia directamente, pero no venirnos abajo. Cuando nos venimos abajo es porque hay un miedo muy conectado a la apatía y a la vergüenza. Y simplemente el tomar conciencia de ello, ¡pum!, es que ya te ejecuta y sobre todo que te da claridad y paz, aun siendo consciente de que el miedo todavía está ahí. Y ya ejecutas y ya sí que sí, ya no queda nada de ese miedo. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio para ir siguiendo, desglosando el método Coder basado en el de Harir en la psicología y en los niveles de conciencia como emociones, detectores de cómo estamos y de los patrones de nuestra personalidad y de nuestra vida.